nos llevaron ahí al café a echarnos un refresquito allá afuera mientras se realizaba el evento internacional, porque no creían, la gente no sabía que en México ocurrían las mismas cosas que en los regímenes dictatoriales. Lo tengo muy presente, eso de Nicaragua y en otros lugares, inclusive en Cuba. Nuestros maravillosos hermanos cubanos nos tiraban a Lucas, nos decían, sí, hombre, sí. Ha de ser un poco malo este Gutiérrez Barrios, pero pues fue el que salvó a Fidel cuando lo del Granma. ¿Cómo crees que no vamos nosotros a tratar mal? No, pues así es, eso le pasó a México. Su guerra sucia es poco conocida en el exterior, pero muy poco aceptada, menos aceptada en el interior. Si ustedes le preguntan a un mexicano de a pie, común y corriente, al que primero que pase allá por la calle San Lorenzo, le preguntan, ¿cómo ve eso de la Comisión de la Verdad para los de Sicilia? Va a decir, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Estos andan mal, que me pregunte esas cosas. ¿Cuál Comisión de la Verdad? ¿Para qué? Pues es poco aceptado también entre nosotros que estos hechos ocurran. Así que nosotros le vamos a neciar en lo de la Comisión de la Verdad. Ya decidimos que hasta donde toque. No más les da risa porque ¿y para qué nos preguntamos a veces? Pero bueno, ni modo, ahí le vamos a seguir hasta a ver si logramos que algo se aclare al interior del país, y si no, pues en el momento que los familiares lo decidan, los acompañaremos en lo internacional, iremos a los tribunales con ellos, y ahí sí podremos decir personalmente algunas cosas que sabemos, testificando en lo que se pueda o haciendo, apoyando simplemente, ¿no? Pero no como autoridades ni aportando pruebas con valor jurídico pleno, sino simplemente pues lo que hemos aprendido en este trayecto respecto a este crimen de lesa humanidad de los dos desaparecidos del EPR. Gracias por haber venido. Sí, más que pregunta, un dolor. Muchas veces hablaron ustedes de crímenes de lesa humanidad, y el dolor es porque en la legislación mexicana eso no existe. En el Código Penal Federal solamente hay desaparición forzada, hay delito de genocidio, pero de una manera tal que es imposible realmente lograr que los elementos del tipo penal se puedan aplicar a un caso concreto. Entonces, ese dolor yo lo quisiera traducir, ¿no? De una propuesta, busquemos que el tratado de 1969 sobre genocidio se vuelva en realidad. ¿Qué es lo que pasó para los que no sepan? Gustavo Díaz Ordaz cometió lo que mucha gente llama genocidio erróneamente. No hubo un genocidio, hubo una matanza de lesa humanidad, que es una figura diferente. Meses después del 2 de octubre, es más, no mucho, en noviembre, el gobierno de Díaz Ordaz firma el tratado que se refiere al crimen de genocidio. ¿Y qué creen que pasó? Pues que durante 32 años no se hizo nada, hasta que llega Vicente Fox, ¿sí? Y empiezan a hacerse algunas cosillas por ahí muy, muy pequeñitas, ¿verdad? Ya saben todos cuál fue la política de Fox. Y los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad, no están tipificados. Es decir, los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no existen en la norma penal mexicana, de manera que no hay posibilidad real de ejercer acción penal contra quien los cometa. No sé si fui claro. Ese es el gran dolor que tenemos, y que nadie toca ese tema. Entonces, por ese lado, ¿no? Empezarle a buscar la manera en que esto se vuelva algo real, porque es totalmente una burla. Los casos de Acteal, ojalá haya aquí personas que estuvieron en el trabajo que se hizo con el maestro Camilo Pérez Bustillo. Hablábamos
por ejemplo, de que hay un crimen contra la humanidad, que es el ataque a edificios religiosos. No importa que el edificio religioso sea un montón de piedras llamado pirámide, ¿eh? No le hace. Eso es un crimen contra la humanidad. En el caso de Acteal, se atacó la ermita. En ese momento se comete un crimen de guerra específico, pero en México no es punible. Eso tenemos que buscar la manera de que se ponga en las leyes mexicanas. Por ahí es por donde está gran parte de nuestra lucha, ¿no? Otra, hasta en las películas, oyen ustedes a los niños, bueno, cuando yo era niño, se veían muchas películas de guerra, y siempre decían, me atengo a las convenciones de Ginebra, ¿no? Decían ahí en combate, ¿no? La serie de combate. ¿Qué creen? México no ha firmado, hasta la fecha, el protocolo número 3 de Ginebra. ¿Qué creen que es ese protocolo? ¿Qué creen que es? Es el protocolo de guerra de casos de guerra interna. Y no lo va a firmar Felipe Calderón, porque en el caso de que lo firmase, se sujetaría a las reglas internacionales de su guerra contra el narcotráfico, en el caso de su guerra contra el narcotráfico, como asunto de guerra interna. ¿Sí? O sea, es un poquito así, como meterse mucho ya a la técnica jurídica del derecho internacional, pero tenemos que hacerlo, compañeros, porque si no, estos tipos se van a seguir burlando de nosotros. No se podía consignar a Luis Echeverría por crímenes de lesa humanidad, el crimen de matanza de lesa humanidad, porque no está en el Código Penal. Por ahí es por donde andamos un poco débiles, y yo creo que por ahí es donde tenemos que quitarnos tantos de estos dolores que a muchos nos lastiman todavía, por decirlo menos, ¿no? Buscarle cómo para volver eso dentro del derecho mexicano, que lo violen de perdida, pero ahorita ni siquiera lo violan porque no existe. Bueno, gracias. Gracias, Tocayo. Yo quiero comentar si el trabajo de ustedes de 3 años en la Comisión de Intermediación les ha dado para escribir un libro, todo un tratado sobre la desaparición forzada en México. Eso nos habla de que es un delito que se comete sistemáticamente por el gobierno mexicano. Yo recuerdo en el caso de Rosendo Radilla, yo seguí muy de cerca las audiencias, los fiscales insistían en el criterio de que hubiera una acumulación de casos, que no se tratara como casos aislados. Ah, tú fuiste a San José, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Entonces, este es un caso muy emblemático de dos que ustedes profundizaron bastante, pero es un caso de dos. El caso de Rosendo Radilla es igual, era un solo caso, pero era un caso emblemático, porque en ese momento había en México 1.300 desaparecidos políticos, 600 en el estado de Guerrero y 400 en un solo municipio de Atoyac de Álvarez. Entonces, eso nos habla de que es una política sistemática del Estado mexicano. Y entonces, yo quiero preguntarles qué posibilidades hay, además de que me uno a la propuesta de compañero, de que en la legislación mexicana también esté tipificado el genocidio, pero en la legislación internacional sí está. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que no vamos a tratar los 12,000 casos que menciona Pablo, uno por uno, llevarlos a la Corte Internacional, a la Interamericana? Nos va a tomar 100 años. Entonces, yo creo que tiene que haber una forma, un mecanismo para agruparlos y hacer una acusación contra el Estado mexicano, aunque también estoy de acuerdo que no nos gusta que ande por ahí hablándose en el mundo de México, pero no nos queda otro remedio. Llevar una acusación de genocidio contra el Estado mexicano por los, no sé, si sean 12,000 o... Yo ahorita estos ya se he oído cifras como de 120,000, debido a la guerra de Calderón, que son 60,000 muertos y 120,000 desaparecidos. Había que precisar la cifra, pero yo creo que, pues, bueno, mi propuesta es que por ahí habría una estrategia para impedir que se siga repitiendo, al menos poder juzgar a los que cometen esos crímenes. Sí, compañero. De hecho, en el Código Penal, no recuerdo el artículo,
Cuando yo voy, por ejemplo, y levanto un acta que se desapareció un familiar, comúnmente se maneja un término de 6 años desaparecido, se investiga para buscarlo y X. Al término de eso se demuestra que es una persona, o sea, ya muerta, y se termina el caso. En el caso, valga la redundancia, en el caso de los desaparecidos forzosamente aplican ese artículo para olvidarse del caso y ya nada más, como dicen, llevarlo por llevarlo y sin resolver. Esa es una pregunta. Y la otra, el sistema mexicano, el derecho penal no está puesto para estos sistemas. Decían por ahí que el derecho lo hacen los grandes del dinero y nunca va a ser para defender a un pueblo. Mi pregunta es, usted dice, cuando se vayan a la Haya Internacional, ¿qué posibilidad ve usted de que se puedan resolver al menos el de estas dos personas? Y de ahí, por ejemplo, seguirse para los que vengan o los que han pasado. ¿Qué tanta confianza maneja usted para que se vaya a a ese derecho internacional? Y si es eso, ¿en qué posibilidad se puede uno basar mucho más para que se logre resolver esto? Francisco. Sí, con relación al concepto de desaparición forzada. El concepto de desaparición forzada está bien definido, pues, que lo hace una autoridad. Y en este caso, hablando de la técnica jurídica, que sea compañero, con el antecedente que no ha habido un solo juzgado ni procesado por esta desaparición forzada y caracterizando al Estado como delincuencial y mafioso, pues yo diría, ¿qué avance tendríamos? No dudo que se avance, pero ¿qué avance tendríamos en términos reales de que no existieran las desapariciones por el simple hecho que el Código Penal lo tipificara correctamente? Si estamos hablando de un Estado delincuencial y mafioso, y Pablo ya lo decía, las desapariciones van a seguir. Bueno, sabemos la caracterización de este Estado. Yo me enfocaría más, independientemente de la defensa de los derechos humanos, que es vital, también no quitarnos del disco duro del pensamiento de la transformación de nuestra organización política social en un gobierno democrático, que sería por ahí más la desaparición forzada, que porque tengamos una legislación muy ad hoc, pues van a aceptar ellos. Imagínense ustedes, ningún gobierno de los estados benefactores que se dicen respetuosos del Estado de Derecho, por razones obvias que dicen, todos se llenan la boca de que respetan el Estado de Derecho. Bueno, ¿cómo van a aceptar una desaparición forzada? Es obvio que nunca lo van a aceptar. Entonces, yo diría que voy un poco más allá. Quien quiera luchar porque esté bien tipificado, pues adelante, tienes chance de hacer un doctorado para que aparezca la tipificación de genocidio o desaparición forzada, pero creo que la sociedad que queremos realmente que desaparezcan estos crímenes de lesa humanidad, debemos enfocarnos más a la organización de un gobierno democrático y no de aceptar un estado de delincuencial y mafioso. Y nada más para concluir la reflexión en términos de este crimen de lesa humanidad, fíjense nada más que hay una señora, no por la cuestión de género, pero es ya Cecilia Romero, directora del Instituto Nacional de Migración. Cientos, si no es que miles de centroamericanos han sido desaparecidos, y digo desaparecidos por razones de que interviene el Instituto Nacional de Migración, que son autoridades. A veces ellos se los ponen a los de la delincuencia organizada, o tienen la venia, como dicen, o omisión. Ahí hay tipificación de crimen de lesa humanidad, de genocidio, de crimen de Estado, no por dos, por cientos y miles. Y en ese sentido yo digo, como dice el doctor Víctor González Ruiz, que hacia afuera como que no se piensa que en México existen este tipo de cosas. Yo creo que ya han estado cambiando las cosas. A lo mejor sí creen que a los mexicanos no nos pasa mucho, pero en toda Centroamérica yo creo que hay familiares que salen, que pasan por México y desaparecen sus familiares. Y son cientos y miles. Y la señora ahora es secretaria general
del PAN y nadie ha impuesto una demanda, una querella, un procedimiento de carácter jurídico para ajusticiar incluso pues, a quien se debe justiciar. Nada más eso, gracias. Mi nombre es María Teresa Durantes y quisiera, bueno, pues unirme a su propuesta. Para todo considero que debe haber un marco jurídico y más para esto. La revisión urgente de los tratados, considero que debemos poner el punto en la llaga. Si no hay marco jurídico, aunque se cojan a los homicidas, llámese el Estado o sus agentes, no vamos a poder avanzar. Entonces me uno a su propuesta. Pues si quieres empezar. Sí, unos comentarios breves. No van a ser muy precisos porque hay algunas cosas que había que revisar. Bueno, primero, me preocupó cuando Enrique dijo que, ¿cómo dijiste que era el trabajo más incómodo que había hecho con estos? Dijo. Entonces parecía que su incomodidad estaba que habíamos hecho juntos. Ya después entendimos que no era tanto la compañía, sino el trabajo en sí. Sobre eso quiero hacer hecho la aclaración. Yo quiero hacer un comentario. Bueno, antes de hacer el comentario, una reflexión que comentó Gilberto. Pero están dos miembros de la comisión que fueron importantísimos, el obispo Samuel Ruiz y Carlos Montemayor. Alguna vez lo dijimos, hombres universales que aportaron muchísimo a este proceso y a otros procesos, desde la fe, desde la academia, desde el caso de Carlos, de don Samuel, desde lo eclesial, desde lo profético, y en caso de Carlos Montemayor, también desde la cuestión académica y la producción literaria, en fin. Entonces ellos nos han seguido acompañando a pesar de su ausencia física. Esto quiero señalar, creo que es muy importante. Y quizás a partir de lo que decía Enrique sobre la dificultad de trabajo, podríamos preguntarnos, ¿y para qué siguen? ¿Para qué siguen si es tan ingratos, si consiguen tan poco? Yo creo que habría cuando menos dos razones que están vinculadas. Una, que la organización político-militar ha ofrecido y ha cumplido una tregua mientras el trabajo de la comisión siga. O sea, como decía al principio, independientemente que estemos o no de acuerdo con la lucha armada, es importante, lo hemos considerado así, que ojalá podamos ahorrarnos como sociedad, como país, una confrontación armada, y este es un granito de arena, el que a medida que sigamos esperando y que sigamos diciendo que bueno, que platicamos con alguien del gobierno y tal, a ver si nos dice algo, el EPR se ha comprometido, insisto, y ha cumplido a no hacer acciones armadas. Esta es una razón muy puntual. La otra es, el propio Enrique lo comentó, la otra razón es que en la medida en que se sigue insistiendo, entre otras cosas con publicaciones como esta, quiero comentar lo que usted decía, más que un tratado, es lo que decía Pablo, es una recopilación de lo que se ha dicho, y ahí está la riqueza. En la medida en que se pueda seguir haciendo publicaciones como esta, platicando como lo estamos haciendo, en fin, desde la comisión en este caso, se contribuye también a combatir, por así decirlo, la práctica de la detención forzada. Yo sé que es un combate, es una posición muy reducida, estamos frente a un fenómeno muy complicado, lamentablemente que ya tiene historia en el país, frente a un Estado, como decía usted, con estos rasgos, pero bueno, creo que tenemos que seguir insistiendo, y en esa medida tiene sentido hasta donde vamos la existencia de la comisión. Lo que también decía usted sobre es absolutamente cierto. Somos los mexicanos expertos en hacer leyes para que no se cumplan. Y la producción legislativa ha tenido también una función ideológica, en el peor sentido de la palabra, ideológico distractora.
Si hay problemas de alimentación, se reforma la Constitución y dice el derecho a la alimentación para todos. Y si hay problemas de tal, se reforma tal ley y ya se arregló. Entonces, esto ciertamente ha sido una función totalmente desvirtuadora de la producción legislativa, pero aún visto así, yo creo que no deja de ser un terreno de lucha. Yo estoy de acuerdo, se va a resolver cuando cambie la cuestión estructural, por decirlo de alguna manera. Pero, es más, yo diría que esto es una manera, ciertamente, quizás no la principal, pero de irlo resolviendo. Es un terreno de lucha. La cuestión de luchar por la legalidad y de defender cierta legalidad, cuando menos que contemple derechos humanos, sigue siendo importante, aunque insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted decía en que hay que tener no irnos con la finta de que si se legisla sobre la humanidad lo vamos a resolver. No, claro que no, pero bueno, es un punto importante. A las cuestiones puntuales, vale la pena, a veces hay iniciativas que no conocemos, vale la pena echar una ojeada a lo que se hace en las cámaras. A veces, vemos tan lejano y tan insensible a veces el quehacer legislativo que no nos enteramos, por ejemplo, de que hay una ley de víctimas que se está tratando ahora, que se acerca, creo que no es exactamente lo que usted decía, pero se acerca más o menos a la preocupación de los delitos de lesa humanidad. Hay en la Cámara de Diputados alguna iniciativa para mejorar la cuestión mejorar en el sentido de que sea más aplicable, por así decirlo, el delito de desaparición forzada, que sea más quizás más claro en su definición como parte del derecho sustantivo, digamos. Entonces, sí hay cosas por ahí algo de lo que decía Enrique, estamos totalmente desarticulados. Esto que estamos comentando aquí es muy probable que se comente, yo estoy seguro que se comenta en otros foros, pero no deja de ser comentarios aislados. Entonces, inclusive, algo que se ha comentado también ahora en torno a este movimiento por la paz con justicia y dignidad, encabezado por Gabriel Sicilia, es que hay iniciativas, hay preocupaciones, pero habría inclusive, aunque nos dé a veces, como decía yo en su momento, no nos guste lo que hacen los legisladores en general, hay que buscar canales para influir en los órganos del Estado. Alguna vez un compañero decía, bueno, si no estamos en una situación de posibilidad insurreccional, mientras no existe esa posibilidad, y aún existiendo, pues tenemos que tener comunicación con los órganos del Estado. Ni modo. Aunque de manera general veamos que dejan muchísimo, y aquí lo estamos viendo que desean. Esto como un comentario lo que usted decía de profundizar en esto, le repito, sí hay iniciativas, quizás una tarea posterior sea buscarlas y que las podamos conocer todos y saber dónde hay que empujar eso. Lo que usted decía no recuerdo el término, a ver si alguien se acuerda del término, es más bien una cuestión civil, cuando una persona, ¿perdón? La declaración de ausencia, eso es. Cuando una persona en los diferentes códigos civiles, cuando una persona no aparece, hay una declaración de ausencia, como dice la compañera, pero no, es un fenómeno distinto. En el caso de la desaparición forzada, se presume, en el caso de declaración de ausencia, es alguien que para empezar, fue legislada en un contexto distinto. Este es un fenómeno de criminalidad del Estado. En el otro caso no, es una persona que se fue, que como alguna vez dijo alguien, salió a comprar cigarros y no regresó, porque no se llevaba bien con la mujer y regresó. Entonces, bueno, pues se queda esperando un rato y luego promueve eso. No, es un fenómeno distinto. En este caso, sí es interesante, volviendo a la desaparición forzada, es un asunto penal y no cabe la cuestión de la ausencia, porque cuando alguien es desaparecido, el delito es un delito de los que se llama continuos, o sea, el delito existe, y esto ya hay una tesis de la Corte Mexicana, es una Corte de Justicia, en el sentido de que mientras no aparezca la persona, el delito sigue existiendo.
O sea, por eso decía Enrique que no prescribe. Es decir, no, porque una vez que aparezca, si aparece ya como persona que ha muerto, entonces el delito de desaparición forzada desaparece y es otro, entonces puede ser homicidio tal. Pero sí hay muchos casos donde no aparece la persona, claro, se declara muerto y ese cuerpo nunca aparece y ahí queda terminado. En el caso del delito de desaparición forzada, hasta donde sé, no es continuo. Mientras no aparezca, el delito de desaparición forzada sigue existiendo. En el caso de Rosendo Rodilla es el caso. Exactamente. El caso de Rosendo Rodilla es el caso. Se configuró, inclusive hubo una condena internacional y hasta ahorita no ha aparecido el cadáver, pues, ¿no? Y por último, lo que usted decía, lo decía el compañero, para que el Estado mexicano pueda ser condenado, se requiere que haya suscrito el instrumento jurídico internacional a través del cual se le condenaría. Son procedimientos largos, son procedimientos complicados, pero también ahí habría que ver, usted hacía mención a los 32 años que tardaron en firmar. Claro, pero hacía mención a los convenios de Ginebra. La verdad no sé, y aquí hay una cosa muy interesante. Ha habido algunos trabajos recientes que dicen que en el caso mexicano actual, no solamente se tendría que estar apelando al respeto de los derechos humanos, sino al respeto del derecho humanitario. Que el derecho humanitario es el respeto del derecho humanitario, valga la redundancia, de guerra. O sea, no solamente... esos comentarios lo han dicho algunos académicos, una compañera de la UAM lo dijo en un artículo reciente, dice, pues hay que empezar a pensar, o a luchar, o a tratar de impulsar, que aquí no solamente se esté trabajando sobre el respeto a los derechos humanos, sino si están diciendo, lo dijo Calderón y lo echó para atrás, pero independientemente que lo diga o no lo diga, hay una guerra, entonces aquí tendría que aplicarse, no solamente, repito, los cuestiones de derechos humanos nacionales o internacionales, sino también el derecho internacional humanitario que está referido a la guerra. Sí, nada más ahí. En cuanto a los convenios y los protocolos de Ginebra, México firmó los convenios. De los protocolos no firmó el 3, que se refiere cuando el Estado actúa contra su propia población civil. O sea, nada más firmó los que son de guerra internacional. Los convenios sí, los protocolos también, pero no el 3, que es el que nos importa aquí adentro, ¿no? Y en cuanto al derecho internacional humanitario, ahí hay otra trampa. En ese asunto que les contaba yo de los 32 años hasta que llega Vicente Fox, es complicado la cuestión de los tratados. Entonces, el Estado mexicano, en cuanto a los crímenes que no delitos de lesa humanidad, suscribe, pero no ratifica durante 32 años, es decir, los deja en stand-by y no puede ser requerido, no puede ser no se ha comprometido. Llega Fox y ya los ratifica los 32 años después, lo que se firmó en tiempos de Díaz Ordaz. Los ratifica, pero no les da una continuidad para convertirlos de derecho internacional en derecho local. Ahí es donde está el punto. Y se agarran de otro truco, que es que en el derecho internacional humanitario, para que se ejercite la acción penal a través del Estatuto de Roma, que es el que opera, donde se estipulan muchos tipos, son muchísimos tipos de genocidio. Mucha gente cree que genocidio es que mataron gente, y no. Hay genocidio por violación, hay genocidio por aborto, hay muchos tipos de genocidio. O sea, eso es muy técnico ya, ¿no? Y en el caso de los crímenes contra la humanidad, también que están en el Estatuto de Roma, también son muchísimos, ¿no? Se pierde la lista de lo detallado que son los crímenes contra la humanidad. Pero hay un truco que es el que está usando el Estado mexicano, que para que intervenga y se aplique el Estatuto de Roma, solamente está legitimado los estados. Es decir, ¿qué estado va a ir a pedir que se juzgue al Estado mexicano? Tendríamos que necesitar un estado que haya suscrito, y no lo hay. Ahí es donde yo digo que necesitamos empujar para que los crímenes contra la humanidad, que ya están bien tipificados, pero bien tipificados, es el artículo 6
del estatuto, que se llama Elementos de los tipos penales de los crímenes contra la humanidad. Así se llama, ese es el título de todo ese capítulo, ¿no? Entonces, para que eso entre a la legislación mexicana, porque si no entra a la legislación mexicana, no va a pasar nada. No vamos a encontrar un Estado que venga a atacar, a pedir a la Corte que el Estado mexicano sea enjuiciado. No existe manera. Es por ahí. Es que hay que revisar si está atorado algo en el Senado, porque si firmaron y no ratificaron, algo pasó en el Senado. No, ya ratificaron, esas son las ratificaciones de 2002, las de Fox. Pero el Senado... Perdón, pero es que Juan tiene razón. En términos de la legislación mexicana en relación con lo internacional, quien suscribe es el presidente, pero quien ratifica es el Senado. Es el Senado. Entonces, esa es una precisión que es muy puntual, muy interesante la compañera. La otra cuestión es, cuando ocurre esto, cuando ya está la ratificación, ya es, y aún más con las reformas constitucionales recientes, ya se convierte en parte del derecho interno. O sea, no tiene que haber una declaración específica. Si el presidente suscribe y el Senado ratifica, ya con eso, digamos, siempre teniendo en cuenta lo que dice el compañero del incumplimiento de la ley interna, pero ya es parte del derecho interno nacional. En fin, son cosas que en todo caso pues hay que explorar y hay que profundizar para estudiarlo, mejorar. Así es, mejorar. Sí. Y a ver, yo creo que estamos en un espacio académico, universitario, y creo que es indispensable, quizá en otro momento, abrir la discusión sobre un foro sobre los cambios constitucionales que están haciendo, particularmente las modificaciones de los derechos humanos, de esta iniciativa que están ratificando los estados y que ya se incorporaron, creo que ya ratificaron los necesarios, ¿no? La mitad más uno. De tal manera que ya hay posibilidades de que se apliquen los códigos internacionales, los tratados, etcétera, que ha ratificado México, etcétera. Yo creo que habría que abrir un debate en torno al alcance y cómo esto se puede derivar en concreto, cómo es la justiciabilidad que se va a realizar. Yo creo que esto es un tema fundamental que esta universidad tendrá que abrir, sugiero yo, en torno a los alcances de las reformas constitucionales, en torno a estas cuestiones de los tratados internacionales y cómo son justiciables, porque ya hay algunos también jurisprudencia de la Corte, etcétera, y hay algunas cositas al respecto. El chiste de la voluntad política para aplicarlos, que me parece que esto implica no solamente una batalla en orden de la acción jurídica, todo lo que significa, que es fundamental, importantísimo, sino la voluntad política, que no la va a haber, ¿no? Y no la ha habido todavía, y no es porque no haya una ley solamente, sino porque no hay simplemente ganas de hacerlo. Depende de cómo caractericemos al Estado, entonces podemos entender que el gerente general nos dice que pues, no hay tiempo para eso, ¿no? O sea, la caja está llena de otros asuntos. Yo creo que pero de todos modos es validísimo y me parece que es fundamental, no minimizo, al contrario, creo que es muy relevante, no solamente de los crímenes de lesa humanidad, sino de todos los crímenes tipificados en los tratados internacionales. Son fundamentales de que tengan un mecanismo de justiciabilidad en el país, y no solamente a nivel federal, sino en los estados, en todos los estados, particularmente en los más represivos, y en donde, por ejemplo, pienso en Guanajuato, etcétera, ¿no? En donde hay barbaridades en sus códigos penales. En fin, yo creo que hay que hacer una discusión, hay que abrir un debate sobre esto. Hoy estamos concitados por el tema de la desaparición forzada. Tenemos elementos jurídicos suficientes como para detener a quien se nos pegue la gana cuando querramos, si tenemos la autoridad y las ganas de hacerlo, sean jueces, sean ministerios públicos y demás. Hay un juez, de hecho, vean ustedes, que les gustan las cuestiones ya más técnicas jurídicas, les invito a que vean la parte final. ¿Sí lo pusimos? No lo puse, pero de todos modos sí está, hay un amparo en donde un juez reconoce que existe la desaparición forzada y llama a las autoridades para
para que se encuentre el desaparecido. Esto es interesantísimo, porque imagínense si en el 68 esto hubiera sucedido, un juez que tuviera valor para decir, a ver, encuentren, localicen a esta persona que está desaparecida, así técnicamente desaparecida. Es muy bonito, ¿no? Jurídicamente hay elementos suficientes. Creo que en el fondo estamos en la gama de grandes posibilidades de acción, porque creo que esta es la pregunta fundamental de intervención de todos. Es la acción. ¿Por dónde la acción? Yo creo que hay muchos niveles, uno desde la investigación, otro la acción y la búsqueda de políticas públicas, particularmente empujar en el Senado para que se vean este tipo de cuestiones. Creo que hay que analizar más en profundidad y conocer más y abrir un debate en torno a los alcances de la reforma constitucional, pero también nunca dejar el marco teórico, el marco desde el cual estamos abordando la comprensión del momento político. No basta solamente las buenas leyes, no basta solamente los buenos jueces, hay que entender el momento en el cual estamos. Y creo que esto es indispensable como para poder entender por qué salen libros y no salen los desaparecidos de las prisiones, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir empujando como sociedad para que aparezcan los desaparecidos y que aparezcan menos los libros. En este momento, políticamente parece que es importante que aparezcan libros. Es indispensable que aparezcan los desaparecidos. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera intervenir? Pues si no es así, les damos las gracias al compañero Jorge Fernández Sousa, al compañero Pablo Romo.